Programa especial por el 50 aniversario del Concilio Vaticano II. Con motivo de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal que esta semana se está desarrollando en Madrid, hoy vamos a contar con los obispos de Bilbao, Monseñor Mario Iceta, y con el obispo auxiliar de Getafe, Monseñor José Rico Pavés, coordinados por el padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María, que se encuentran todos ellos en la Casa de Ejercicios Nuestra Señora de la Anunciación de las Esclavas de Cristo Rey en Madrid. Muy buenos días. Muy buenos días, Yolanda. Muy buenos días, queridos oyentes. Iba a decir televidentes de Radio María, porque ya sabéis que podéis seguir también esta emisión a través de nuestras imágenes en la página web. Entrando en www.radiomaria.es podéis ver también este momento, este programa que vamos a celebrar aquí. Hoy don José Ignacio Munilla no tiene su espacio habitual, sino que lo tenemos aquí entre el público, en primera fila, asistiendo a este programa especial que en efecto vamos a celebrar. El Vaticano II cumple los 50 años de su inicio y es uno de los motivos que ha llevado al Papa Benedicto XVI a convocar el Año de la Fe, tener en cuenta ese aniversario. Y naturalmente teníamos pensado hace ya tiempo que Radio María tenía que recoger ese evento eclesial tan importante, ese aniversario tan significativo. Y queríamos hacerlo pues con obispos que no vivieron evidentemente por su edad directamente el concilio, pero que son herederos naturalmente de esa enseñanza conciliar. Y dado que a esta hora suele ser ese programa juvenil, el Yucat, pues hemos buscado entre los obispos de edad más joven, pero a la vez de gran formación teológica, que nos ayuden a profundizar en este evento, en este gran concilio que fue el Vaticano II, en el que participó el Papa como teólogo. Joseph Ratzinger, un joven teólogo que estaba allí de perito conciliar. Por ello, hoy tenemos a dos obispos, don Mario Iceta, obispo de Bilbao, nacido en Guernica, don José Rico, obispo auxiliar de Getafe, nacido en Granada. No vamos a hacer la presentación, sus larguísimos currícula, porque entonces ya nos llevaría medio programa, simplemente decir pues lo que acabamos de señalar ya, como pastores que son, pero también de gran formación teológica, ambos doctores en teología en Roma, don José Rico en teología dogmática en la Gregoriana, don Mario en teología moral por el Instituto Juan Pablo II, pero insisto en que lo principal es que ellos desde la fe que les guía en su tarea pastoral, en su tarea ministerial, nos van a ayudar a profundizar en lo que significó y en lo que sigue significando la enseñanza del concilio. Así que tenemos aquí con nosotros a don Mario Iceta. Buenos días, don Mario. Hola, buenos días. Don Mario me decía que es obispo de Bilbao, nacido en Guernica. Nacido en Guernica el año que se clausuró el concilio, el año 65. Por tanto, efectivamente yo estaba con el sonajero en la cuna cuando el concilio fue clausurado. Muy bien. Y yo diría que todavía más joven don José, ¿no es así? Sí, efectivamente. Buenos días, don Luis Fernando, don Mario. Nací en 1966, por tanto el concilio ya estaba siendo recibido en sus primeros momentos. Un añito menos. Precisamente recordarán nuestros oyentes que tuvimos el gusto de retransmitir la ordenación episcopal de don José Rico en el Cerro de los Ángeles. ¿Se acuerda, don José? Efectivamente, lo recuerdo con viva emoción. También toda mi familia y conocidos. Estoy muy agradecido a Radio María. Muy bien. En efecto, hemos tenido recientemente esa retransmisión de la ordenación episcopal de don José y la de don Juan Antonio Aznárez, con el que contaremos mañana. Pues que yo recuerde los dos últimos obispos consagrados como tales, ¿verdad, don Juan Antonio y usted? Efectivamente, hemos sido los últimos en llegar al colegio. Pues muchísimas gracias a los dos. Y vamos a introducir primero unas nociones básicas, pero que muchos oyentes que no están especializados en teología, antes de entrar en el Vaticano II, vamos a recordar un poquito, pues qué es un concilio, algunos de los concilios más importantes en la historia de la Iglesia, qué tipo de concilios hay, naturalmente, en dos pinceladas. Don Mario me dice, eso díselo a don José, que lo ha estudiado más. Pues sale, don José, le toca a usted. Bueno, pues siempre es útil aclarar los términos que significan. La palabra concilio traduce la palabra y solemos emplear de forma indistinta ambos términos para designar una asamblea, una reunión. En el lenguaje eclesiástico se suele añadir un adjetivo, concilio ecuménico, para designar una reunión general, universal,
de todos los obispos de la Iglesia Católica, que se congregan para abordar un tema en materia de fe, de costumbres, impulsar renovaciones o reformas en la vida de la Iglesia, afrontar situaciones que requieren el momento concreto. Un concilio es una reunión de los sucesores de los apóstoles. Ajá. Y podríamos distinguir tipos de concilios, porque se suele hablar por el Vaticano II que no fue dogmático, que fue pastoral. ¿Qué quiere decir eso? Estos adjetivos se han ido añadiendo con la historia. Los primeros concilios tienen como objetivo inmediato responder a las situaciones pastorales. Se suele considerar el primer concilio de la Iglesia, el celebrado por los apóstoles en Jerusalén, para resolver la cuestión de si el Evangelio se ha de predicar también a los griegos, es decir, a los que no son los herederos naturales del pueblo elegido, aunque propiamente hablando se considera el primer concilio ecuménico el que se celebra en el año 325, el concilio de Nicea, que sí responde a una cuestión ya de tipo doctrinal. Hay la opinión de un autor que arrastra a muchos otros, que considera que Jesús es un hombre eminente, agraciado por Dios, pero no es el Hijo de Dios, no es Dios verdadero como el Padre. Esto supone quebrar la fe en su misma naturaleza, y la Iglesia reaccionó convocando este concilio para clarificar la verdad de la fe recibida de los apóstoles. Un concilio dogmático, por tanto, es aquel que quiere responder a errores de tipo doctrinal. Cuando el beato Papa Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II, lo hizo no porque en el momento no hubiera posibles errores o dificultades de tipo doctrinal, sino porque pretendía, y este es el adjetivo que le puso, actualizar la exposición de la enseñanza de la Iglesia atendiendo a las circunstancias concretas, y lo llamó un concilio pastoral. Ajá, ha mencionado el concilio de Nicea. ¿Nos diría alguno más? Porque, por ejemplo, muchas personas dirán, yo de esto no sé nada, pero cuando rezamos el credo que llamamos largo, en realidad estamos haciendo alusión a dos concilios, si no recuerdo mal, ¿no es así? Efectivamente, al concilio de Nicea y al concilio siguiente ecuménico de Constantinopla, celebrado el año 381, que tuvo como objetivo clarificar la verdad sobre la divinidad del Espíritu Santo. El documento principal que emana de los concilios, al menos en la época de la antigüedad cristiana, es el de los credos. De los principales concilios ecuménicos tenemos un credo como texto de referencia, y este especialmente, el que llamamos niceno-constantinopolitano, el credo largo de la misa o de la liturgia, tiene su origen en el siglo IV. Ajá. Estupendo. Pues nada, vamos ya, después de estas breves palabras introductorias sobre los concilios, al Vaticano II. Pero antes tenemos una pequeña sorpresa. Hemos estado indagando si hay obispos españoles aún vivos que participaron en el Vaticano II. Creía yo que solo quedaba uno, pero don Mario me acaba de decir que hay uno precisamente en Bilbao, ¿no es así? Pues sí, tenemos un obispo natural de Matiena, que es un pueblo de Vizcaya. Fue misionero en los ríos, las misiones diocesanas vascas en los ríos, y el año 64 fue nombrado obispo. Entonces él participó en las últimas sesiones del concilio, por tanto, él se llama Víctor Garay Gordóvil, tiene 97 años, está muy bien de cabeza, está en el santuario de Urquiola y fue también padre conciliar. Estupendo. Pero además de él, tenemos a alguien más conocido porque ejerció su ministerio en España, que es don Gabino Díez Merchán, que se jubiló, por así decir, es de la diócesis archidiócesis de Oviedo, es por tanto arzobispo emérito de Oviedo, donde reside en la casa sacerdotal. Está ya mayor, delicadillo, y por ello, cuando le llamé a pedirle una entrevista, me dijo, uy, a esas horas yo todavía estoy un poco, no estoy para ello, pero le llamamos anteayer y le grabamos una entrevista. Y por tanto, vamos, Paloma, que tenemos aquí a nuestra Paloma Niño, tiene preparada esa entrevista que le grabamos a don Gabino Díez Merchán como testimonio de su participación en el concilio. Buenos días, don Gabino. Buenos días. Tenemos con nosotros a don Gabino Díez Merchán. ¿Cuándo fue usted consagrado obispo? Yo fui consagrado el año 65, 1965. ¿Para qué diócesis? Y apenas me consagré, tuve que ir para Roma, porque aquel año se abría ya la cuarta etapa, la última etapa del Concilio Vaticano, y estábamos citados para primeros de septiembre. Ajá. Vamos, a mediados, hacia la Santa Cruz. Y sería ya la etapa definitiva del concilio. ¿Y usted le hicieron obispo de qué diócesis? Yo era obispo de Guadix-Baza. Es una diócesis que está en la provincia de Granada. Sí, sí.
y tiene una parte, después de la reforma que se hizo, la parte más elevada de la provincia era de Toledo, precisamente. ¿No? Que yo fui a ser obispo de Guadix y me encontré allí sacerdotes y una parte buena de la diócesis que había sido toledana. Ciertamente, porque usted es de Mora, pueblo de Toledo, ¿verdad? Yo soy de Mora de Toledo, sí. El caso es que como obispo de Guadix-Baza participó en la ultimísima sesión del Concilio Vaticano II. Sí, en la cuarta. En la cuarta. ¿Y cuáles son así sus recuerdos de esos momentos, pues de participar en ese momento tan importante en la historia de la Iglesia? Bueno, pues para mí ha sido un momento realmente muy gratificante, ¿no? Porque empezaba la misión de obispo. Había vivido el concilio desde fuera de Toledo, donde fui profesor de teología fundamental en el seminario y además conciliario de Acción Católica, y había seguido el concilio con una gran ilusión. Entonces, tomar parte en aquella asamblea, en la definitiva y última, puesto que se clausuraría en diciembre, pues fue para mí una gran alegría, un gozo muy grande. Y lo que más me impresionó, pues es un encuentro con la Iglesia Católica, con la jerarquía de la Iglesia Católica, porque aquella asamblea comenzaba en septiembre del año 65 y nos reuníamos en el aula más de 2.500 obispos, de tal manera que no cabíamos. Había crecido en la última etapa conciliar el número de obispos y no cabíamos en los estrados que estaban preparados. Y me situaron con otros compañeros obispos también de última hora, nos situaron en una especie de palco que estaba situado precisamente encima de los cardenales, de modo que desde allí podíamos contemplar con gran gozo pues toda la asamblea de obispos y los cardenales, que eran los principales que intervenían a propósito de los temas. Y pues fue para mí pues una experiencia, diríamos, de la universalidad de la Iglesia y del gozo que vivíamos aquellos momentos. Tuvo suerte de estrenarse como obispo participando en ese momento tan importante, ¿eh? Sí, claro, evidente. Yo no había cumplido 40 años todavía. No tenía 40 años todavía. Qué claro, bueno. O sea, tenía 39 años. O sea, por eso supervivo por ahora, ¿no? Porque claro, todos aquellos hermanos cardenales, arzobispos, obispos, pues entonces eran por de 50, 60 años, y claro, pues fíjate, todos han muerto. Claro. Pero bueno, quedamos supervivientes, fuera de España también otros, no sé cuántos son. Me invitaron ahora para ir al sínodo, a un día en que se hacía conmemoración del comienzo del Vaticano, sí. Aunque yo no estuve al comienzo. Sí. Pero como estoy bastante delicado, pues no pude asistir. Muy bien, don Gabino. ¿Podría decir alguna de las enseñanzas que usted sacó de allí que luego le han guiado en su vida como obispo? ¿Con qué se quedaría de lo mucho que la Iglesia nos enseñó entonces? Para mí yo las resumiría en dos, que son muy amplias, pero una es la vivencia de la Iglesia. Yo había sido profesor de teología fundamental, por lo tanto de Eclesia, y fui alumno del padre Salaverry, con el que hice mi tesis. Y ya el padre Salaverry, con algunos teólogos más de entonces, apuntaban hacia una explicación, diríamos, de la Iglesia un poco más positiva, porque ante los libros de texto ordinarios predominaba la consideración de la Iglesia como apologéticamente, sus derechos, la defensa de sus prerrogativas, etcétera. Y entonces comenzaba también una visión de la Iglesia distinta, en cuanto que se consideraba más un cuerpo de Cristo. Hubo una encíclica, un camino, y la vivencia que ya estaba aprobada cuando yo me incorporé, pues fue para mí una
una vivencia profundísima del ministerio episcopal que recibía en una iglesia que siempre la misma, no es que se empezara, pero empezamos con una conciencia más positiva del misterio de la iglesia como portadora de lo que es la comunión con Dios y comunión con los hermanos, y la misión de evangelizar. Este aspecto pues lo viví más profundamente. Y el otro era la iglesia en el mundo, o sea, la famosa constitución pastoral Gaudium et Spes, que se discutió mucho en la cuarta sesión, precisamente. Se había discutido antes también, se llamaba esquema 13, en la cuarta sesión ya tomó una forma casi definitiva, bueno, pues definitiva, porque fue aprobándose, corrigiéndose, hasta dar lugar a lo que es hoy la Gaudium et Spes. Y era una especie de presentación de la Iglesia ante el mundo de hoy, la actualización, diríamos, de la misión de la Iglesia en el mundo de hoy, y la Iglesia en una actitud, diríamos, más de humildad, de reconocimiento de los valores que hay también en el mundo, que fuera de la Iglesia, una actitud, diríamos, más positiva del mundo y de la misión de la Iglesia, como dice Gaudium et Spes, que recibe de este mundo también signos y llamadas, y que las da también a su vez signos de paz, de esperanza, de justicia, de una construcción de una sociedad más justa, más fraterna. Estas dos coordenadas, como ves, son prácticamente la Iglesia en su naturaleza y la Iglesia en su misión en el mundo de hoy. Pues yo creo que es lo que me ayudó muchísimo a orientar mi vida episcopal en Guadix-Baza primero, y luego desde el año 69 aquí en Oviedo. En Oviedo, muy bien. Pues allí en Oviedo usted a seguir pidiendo por esta gran comunidad de la Iglesia. Yo estoy jubilado, pero como cristianos y como obispos no nos jubilamos, dejamos unas misiones para tomar otras. Y la principal pues tiene que ser esta, la oración, no cabe duda. La Iglesia es un cuerpo místico con Cristo que reza por nosotros y que nos ayuda constantemente. Pues también podemos, aunque estemos jubilados, enfermos o medio aparcados ya, pero somos miembros vivos. Es lo que ahora me ayuda también a vivir profundamente mi amor a la Iglesia, mi compromiso especial. Estupendo. Pues no dude que también nosotros, y desde hoy de una manera más particular, los oyentes de Radio María que han escuchado este testimonio tan bonito, rezarán muy intensamente. Me alegro mucho y felicito a Radio María. Como te decía en otra ocasión, me ayudó mucho cuando estaba yo enfermo, operado, hace casi ya 2 años. Sí. Me operaron de una afección intestinal, y tuve mucho tiempo que no podía decir misa, pero oía radio, rezaba con Radio María, y me sirvió mucho para descubrir también este valor que puede tener la radio para personas que están no solo en sintonía electrónica, sino espiritual. Eso es. Os deseo un buen apostolado. Pues muchísimas gracias. Quedamos muy unidos en la oración. Un gran abrazo, don Gabino. Gracias. Adiós. Este era el testimonio, la entrevista que le hacíamos a don Gabino Díez Merchán, que junto con ese otro obispo de apellido irrecordable, Garay Gordóvil, pues son los 2 últimos obispos españoles vivos que participaron en el Concilio Vaticano II. Don Gabino nos contaba esos sus recuerdos, pues sin duda imborrables, ¿verdad?, de haber participado en ese concilio. Estamos en este programa especial en Radio María con don José Rico Pavés, obispo auxiliar de Getafe, y don Mario Iceta, obispo de Bilbao, al que le pedimos, ya entrando un poquito en el concilio, hoy no vamos a entrar en puntos concretos, mañana ya hablaremos de sus documentos, pero por lo menos una visión de conjunto. ¿Nos recuerda cuál es la arquitectura de documentos del concilio, don Mario? Sí, bueno, yo como decía don José, mi hermano obispo, es un concilio que no viene a responder cuestiones concretas, dogmáticas, como habían sido sobre todo los primeros concilios de la historia de la Iglesia. A mí este concilio, todos, ¿verdad?, pero este de modo particular me recuerda
como ese nuevo Pentecostés, ¿no? Estaban los apóstoles reunidos con María cuando llegó el Espíritu Santo. Se trataba de ver cómo llevar adelante la misión que el Señor les había encomendado, ¿no? De ser luz, de llevar el Evangelio, de llevar al Señor hasta el fin de la tierra, ¿no? Entonces, el concilio lo que hace es responder a dos cuestiones que están interrelacionadas. Primero, Iglesia, ¿qué dices de ti misma? ¿Cómo te presentas en el siglo XX? Yo creo que la historia de la humanidad ha ido en una aceleración exponencial. Lo que el último siglo, el siglo XX, ha avanzado la humanidad es una cosa vertiginosa con respecto a otros siglos, ¿no? Y por tanto la Iglesia pues se pregunta, ¿no? Pues ¿cómo puedes llevar adelante tu misión hoy en la sociedad? Y eso conlleva la segunda pregunta, por tanto, ¿qué dices de ti misma? Por tanto, son como dos cuestiones que se repiten una a otra. Bueno, Iglesia, tú tienes una misión que cumplir. La Iglesia es instrumento de salvación, es presencia de Dios en medio del mundo, es aquello que tiene que llevar a los demás el Evangelio, ¿no? Y por tanto, para hacer esta misión, tienes que preguntarte hoy cómo estás, cómo te sitúas, ¿no? Por eso el concilio tiene 16 grandes documentos, ¿no? 4 constituciones, que son los 4 primeros grandes documentos, constituciones, donde 2 vienen a responder a estas 2 preguntas que yo estaba diciendo, ¿no? Una, Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Pues decir, la Iglesia es lumen gentium, luz de las gentes. Es una primera gran constitución. La luz de las gentes, ¿qué es la Iglesia? Y lo que decía la segunda, y la Iglesia, su misión, ¿cómo se presenta ante el mundo? Es la Gaudium et Spes, segunda gran constitución, ¿no? Los gozos, las esperanzas, las ilusiones, los sufrimientos del mundo, la Iglesia los hace suyos. Por lo tanto, Lumen Gentium, ¿qué dices de ti? Gaudium et Spes, ¿cómo te sitúas en el mundo? Y 2 grandes más constituciones que son como los 2 grandes tesoros de la Iglesia. Uno, celebrar el misterio, donde Cristo se hace presente, que es la Sagrada Liturgia, ¿no? Y es esa tercera constitución, Sacrosanctum Concilium, que fue la primera que se aprobó, ¿no? También me vienen las palabras de aquellos mártires de Cartago, ¿no? Sin el domingo no podemos vivir, sin la Eucaristía no podemos vivir, sin la Sagrada Liturgia no podemos vivir, y dirá el concilio, la liturgia es fuente y culmen de la vida cristiana, ¿no? Y el cuarto gran constitución, la cuarta gran constitución es sobre la divina revelación, la Dei Verbum, ¿no? Cómo Dios se ha revelado con esas palabras tan hermosas de que Dios nos habla en lenguaje humano, se ha encarnado, ¿no? Son como las grandes 4 constituciones. Luego vendrán 9 decretos, los decretos que se dirigen ya a los ministerios y carismas dentro de la Iglesia. Decreto para los obispos, Christus Dominus, para los sacerdotes, para los religiosos, para los laicos, los medios de comunicación, para las iglesias orientales, hasta 9 decretos y después 3 declaraciones, ¿no? Una sobre la libertad religiosa, que no deja de ser una enorme novedad, ¿no? Una declaración en un concilio ecuménico sobre la libertad religiosa. Otra sobre la importancia de la educación. Yo creo que es un tema también hoy de gran actualidad. El Papa nos hablaba hace poquitos años de la emergencia educativa, ¿no? La gran importancia de la educación. Y también otra sobre la relación de la Iglesia con religiones no cristianas. Por tanto, es un concilio, como decíamos antes, pastoral, no dogmático, cómo la Iglesia hoy quiere llevar adelante su misión y quiere hacer ese examen de cómo purificarse, renovarse, para ser fiel al ministerio que Jesucristo el Señor le ha encomendado. Estupendo, todo un panorama que iremos profundizando en él, en sus documentos, aunque antes de entrar en ellos, hoy lo que haremos será como, digamos, una visión de conjunto de hasta qué punto ese Pentecostés que se vivió hace 50 años, hasta qué punto realmente lo hemos luego aprovechado, hasta qué punto no. Pero antes de ello vamos a hacer una pequeña pausa, que no es una mera pausa, sino es una meditación, porque es una canción que nos habla precisamente de la Iglesia, una canción muy conocida en Radio María. Y sentí la luz, lloré con fuerza para respirar, es el milagro de la vida. Pequeña y frágil en mi despertar, solo escuchando la voz de papá
mi mamá sentí la sed del agua viva. Y un día mi familia me presentó en la casa del Señor Jesús. En el templo entré y ese día de las aguas bautismales, en los brazos de la iglesia volví a nacer. Abrí los ojos para comprender que mi familia va mucho más allá de las puertas de mi casa. Unidos en Cristo Jesús, no hay fronteras ni muros para alcanzar el corazón del hombre, de la humanidad. Ni tengo miedo ni siento soledad. Jesús es camino, es vida, es verdad. Ven, acércate a tu casa, rompe toda desesperanza y en los brazos de la iglesia vuelve a nacer. Es la iglesia mi verdadero hogar, hacer familia en torno al altar. Dios es Padre y nos ama, aunque el mal nos quiera separar. Es la iglesia en la que vivimos, es la iglesia que nos alimenta, la iglesia, misterio de Cristo, presencia de Cristo en la tierra, la iglesia en relación al mundo. Nos ha expuesto don Mario ese esquema básico, esa arquitectura, digamos, que hizo el Espíritu Santo a través de los padres conciliares en esos 16 grandes documentos. Hablaremos de ellos los próximos días, pero hoy vamos a ver en conjunto, en general, pues hasta qué punto todo eso que pretendió el Señor a través del Concilio Vaticano II, hasta qué punto lo entendimos bien, hasta qué punto se ha recogido bien. Es evidente que estos 50 años posteriores al concilio ha habido sus tensiones, ha habido sus diversas maneras de interpretarlo. El Papa ha hablado con frecuencia de correctas y falsas hermenéuticas del concilio. Algunos casi parece que piensan que la Iglesia nació en el Vaticano II, otros en cambio como si no hubiera existido. En fin, hay ahí indudablemente sus cuestiones debatidas. Y don José, que precisamente ha profundizado en este tema recientemente, tiene algún estudio sobre la verdadera y la falsa reforma que pretendía el concilio, le vamos a pedir que nos introduzca esa interpretación correcta del concilio desde su convocatoria por el beato Juan XXIII. Hemos tenido recientemente un hecho muy significativo, el pasado 11 de octubre, el día en que se conmemoraba el 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II. El Papa Benedicto XVI ha querido repetir el gesto que realizó el beato Papa Juan XXIII. En la noche de ese día se organizó una procesión, los padres conciliares, acompañados por un número numeroso de fieles del pueblo de Dios, congregados en torno a la sede de San Pedro, organizaron una procesión de antorchas desde el castillo de Sant'Angelo hasta la plaza de San Pedro en el Vaticano. Concluyó con una espontánea salida por la ventana del Papa Juan XXIII para saludar a los fieles, invitándoles sin más a que volvieran a sus casas, dieran un beso a sus hijos y con ese ánimo empezarán los trabajos conciliares. Benedicto XVI ha repetido el mismo gesto, se ha asomado a la ventana en la plaza de San Pedro, ha recordado las palabras del Papa Juan XXIII y ha dicho: hoy nuestra alegría es una alegría más sencilla y humilde, porque reconocemos que en estos 50 años, en la recepción del concilio, no todo se ha hecho bien. El entusiasmo, y él era de los que estaba allí sosteniendo la vela la noche del 11 de octubre de 1962, el entusiasmo que hoy tenemos tiene que ser un entusiasmo que nos invite también a reconocer que en torno al concilio
al concilio se han movimientos dentro de la Iglesia que han dañado la transmisión de la fe. Este es un tema de preocupación directo del Papa Benedicto XVI desde el comienzo de su pontificado. Tenemos una intervención fundamental para comprender muchas de las orientaciones que el Papa está impulsando. El 22 de diciembre del año 2005 es costumbre ya en los últimos pontificados que el Papa dirija unas palabras de saludo a los miembros de la Curia con motivo de las próximas fiestas navideñas. Lo hizo el Papa Benedicto XVI por primera vez ese año 2005 y repasó los acontecimientos vividos en los últimos meses que cerraban el año que ahora estaba a punto de concluirse. Recordó la enfermedad y muerte del Papa Juan Pablo II, lo que había significado la reacción del pueblo de Dios acompañando en sus últimos momentos ya el cuerpo sin vida del Papa, la elección que había recaído sobre él como sucesor de Pedro, la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia, el Sínodo de la Eucaristía con el que se cerraba el año convocado por Juan Pablo II dedicado a la Eucaristía, y recordando estos acontecimientos se detuvo en el 8 de diciembre del 2005, donde se había celebrado el 40 aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II, y ahí se detuvo con extensión. Y lo hizo recuperando un texto del siglo IV, un texto de un autor, San Basilio Magno, uno de los grandes padres de la Capadocia en la actual Turquía, que en un escrito hacia el año 370 sobre el Espíritu Santo, describe cuál es la situación de la Iglesia después del primer concilio ecuménico, el del año 325 de Nicea, que antes hemos recordado. Compara la situación de la Iglesia a la de una barca pequeñita que se encuentra soportando el combate entre dos grandes navíos y además sufriendo en medio de una tormenta. La imagen que recuerda este autor, San Basilio Magno, le sirve al Papa Benedicto XVI para introducir una reflexión que comienza con una pregunta. Para muchos la recepción del concilio ha sido muy problemática. No queremos decir que el origen de la situación de angustia o de problemas que han venido después haya sido el concilio, sino ¿a qué se debe? Pues a la doble interpretación, dice el Papa, que se ha dado en torno al concilio. Una interpretación de discontinuidad que entendió la aportación del concilio como ruptura con la tradición de la Iglesia y por tanto como un querer reinventarlo todo, y una interpretación de reforma en la que todavía nos encontramos inmersos y de la que esperamos todavía recibir muchos frutos. Con estas palabras el Papa Benedicto XVI nos daba una clave fundamental para entender el concilio. El concilio no ha querido romper con la tradición anterior, sino que, en palabras de Juan XXIII cuando lo convocó, ha querido renovar el impulso santificador de la Iglesia, su misión evangelizadora y consolidar, son palabras de Juan XXIII, sus instituciones en el surco vivo de la tradición de la Iglesia. Esta es una clave fundamental para entender la aportación conciliar. Don Mario, una palabra sobre esas dos hermenéuticas. Sí, bueno, decir que para nosotros 50 años es toda una vida, pero para la historia de la Iglesia es un fragmento de tiempo muy pequeñito. Los concilios, como decía don José, siempre han sido visto rodeados pues de gran agitación. El concilio de Nicea, por ejemplo, donde casi toda la Iglesia se había despertado arriana, y era pues el Papa con algún otro obispo y un diácono quien defendía que Cristo es Dios verdadero y hombre verdadero, ¿no? O en Éfeso, que como los padres conciliares tardaban en terminar, ¿no? Cuando pues se declara como María es madre de Dios, no solo es madre de Jesús, también como Dios, ¿no? Pues allí la gente, pues a los padres conciliares les cortaron los suministros de alimenticios para ver que los padres conciliares, el pueblo de Dios tenía prisa en ver a la madre de Dios como es ella, ¿no? Sin menoscabar lo que el sentido de los fieles reconocía, ¿no? Cuando aquel obispo Nestorio decía pues que María no es madre de Dios, es madre solo de Jesús, en cuanto a algo humano, el pueblo cristiano se sintió herido. ¿Cómo nuestra madre se dice que no es así? Quiero decir que los concilios siempre se han visto rodeados, pues me recuerda a esas bolas de agua que tienen arena dentro, ¿no? Se agita
y bueno, pues no se ve nada y hay que dejar tiempo para que las cosas se sedimenten, ¿no? Yo, por tanto, pienso que también estamos ahora en este tiempo en que las cosas se sedimentan. Y como también decía don José, yo ayer haciendo un rato de oración en la capilla de la Conferencia Episcopal, la capilla de la sucesión apostólica, veía algo tan hermoso como está ahí representado, la barca de Pedro Jesús en el timonel, todos los apóstoles ahí pescando, y Jesús aparece con una mano metiendo los pececitos dentro de la red, ¿no? Y último término, quien lleva esta barca es el Señor, y es el Espíritu Santo, que se sirve también pues de nosotros como somos, nuestra humanidad y también nuestras pobrezas, ¿no? Y el Señor, cuando eligió a los apóstoles, pues eligió pues a personas pues muy normalitas, ¿no? Y por tanto el Señor hace su historia de salvación también pues con nuestras debilidades humanas. Y por tanto, después del concilio, pues ha habido pues estos tiempos pues de cierta agitación, de ciertas interpretaciones, y creo que es un tiempo de que las cosas tienen que ir sedimentándose. Y recordar, como también decía don José, lo que pretendía el beato, ¿no? Que a los 90 días de ser elegido papa convoca el concilio, ¿no? Es un gesto, ciertamente, he leído en algún sitio que llaman de tranquila audacia, Pues el papa bueno, como se le llama el beato Juan XXIII, pues él quería ser muy fiel a lo que la Iglesia tiene que ser, que es esa presencia de Dios, y por tanto dice, vamos a pensar, vamos a repensar delante del Espíritu Santo con su asistencia cómo llevar adelante nuestra misión, que es la misión apostólica de siempre. Por tanto, como bien se decía, la Iglesia no nace en el Concilio Vaticano II, se inserta como una perla más en una larguísima y hermosísima tradición, ¿no? Donde la Iglesia ha querido purificarse y ser muy fiel a lo que el Señor le ha enviado y le ha mandado y le ha encomendado, ¿no? También así lo vivió el Papa Beato Juan Pablo II en aquel jubileo del año 2000, pues también él hizo un acto pues de perdón, de purificación, donde el Papa Ratzinger, entonces Cardenal Ratzinger, pues tuvo una parte muy activa en aquella celebración que quizá todos recordamos, ¿no? Por tanto, como digo, yo pienso que hay que ver las cosas en su perspectiva. Para nosotros 50 años es muy poquito, y las cosas se van sedimentando, y ciertamente de un concilio la Iglesia siempre sale purificada, mucho más hermosa, mucho más fiel a lo que el Señor le ha encomendado, y con mucha más capacidad para llevar adelante su misión en el mundo. Por eso es un acontecimiento grandísimo de gracia, y quizás sí se nos pide a todos pues vivir en esa comunión. El concilio es un ejercicio hermosísimo, grandísimo de colegialidad episcopal. Son todos los obispos reunidos con el Santo Padre como cabeza del colegio apostólico, y un enorme ejercicio de comunión. Además, como digo, este concilio no quiso dedicarse solo a la Iglesia católica como tal, sino que abraza a todas las confesiones cristianas, abraza a todos los creyentes y abraza a toda la humanidad. Y ese ejercicio de comunión siempre requiere una purificación, una conversión, un saber querernos a pesar de las diferencias, pero ciertamente en esa hermenéutica de la renovación que dice Benedicto XVI, y no una hermenéutica de la ruptura, que ni fue la intención ni puede ser en la Iglesia una dinámica, porque Jesucristo es el símbolos, el que une, no es el diabolos el que rompe, el que separa. Por tanto, es una hermenéutica siempre de comunión y de presentarse a la Iglesia siempre más hermosa y fiel a lo que el Señor le ha enviado y le ha mandado. Sin duda, es una ocasión para ejercitar nuestra fe en el misterio de la Iglesia, divina y humana. Citaba esa palabra diabolos y he recordado una frase un poco jocosa de un profesor mío. Decía, los concilios los convocan los hombres, los enreda el demonio y los arregla el Espíritu Santo. Don José, profundizando un poquito en esa correcta interpretación del verdadero de esa fe de siempre, pero saberla presentar al hombre de hoy, ¿qué nos daría de lo que realmente quiso decir y enseñarnos el concilio y lo que a veces hemos interpretado mal por un lado o por otro? ¿Cómo hacer esa correcta hermenéutica? Podemos acudir a un testimonio del entonces teólogo Joseph Ratzinger, que a los 10 años de la clausura del Concilio Vaticano II fue invitado por los obispos de la Conferencia Episcopal Alemana para, con la perspectiva que daba ya un decenio, revisar cómo se estaba llevando a cabo la recepción del Concilio Vaticano II. Y en ese momento, el que había sido perito joven en el Concilio Vaticano II planteó la siguiente pregunta:
¿qué quedará del Concilio Vaticano II? Y él respondió con mucha audacia: del concilio quedarán sus santos. Quizás esta es la clave fundamental para comprender la aportación del conjunto de textos del concilio que antes se ha repasado. La llamada universal a la santidad, reconocer que la vocación humana se realiza únicamente y en plenitud en Dios, que hemos sido creados por amor de Dios y hemos sido creados para su amor. Y este es el mensaje siempre nuevo que la Iglesia debe transmitir. Siempre nuevo porque es una palabra por estrenar en las diferentes generaciones. Lo que hemos siempre de preguntarnos es cómo transmitirlo de manera que no pierda su novedad. Y este es el empeño del concilio. Invitar y recordar cuál es la vocación última del ser humano en medio de circunstancias que son siempre cambiantes. A partir de esta clave, llamada universal a la santidad, el fruto del concilio serán sus santos, los que vengan y ya han venido. El empeño del beato Juan Pablo II en relación a las beatificaciones y canonizaciones va en esta línea, nos recuerda pues la dirección hacia la que nos encaminamos. Sin duda, misterio de Cristo que nos invita a la santidad y desde ahí ese misterio de la Iglesia hacia adentro, ese misterio de la Iglesia hacia afuera. Algunas ideas, digamos, clave, como esta de la vocación a la santidad, que poco a poco vamos recogiendo en el posconcilio, u otras, en cambio, que a lo mejor se nos han quedado olvidadas o hemos interpretado mal. Por ejemplo, un tema donde siempre ha habido sus bastantes debates es con la liturgia, en fin, o en la moral, no digamos, de la que usted es muy experto. ¿Nos dice alguna de estos temas complejos? Bueno, yo creo que el concilio tiene una riqueza que ciertamente es magnífica, ¿no? Y quizá yo de las constituciones, o de las 4 grandes constituciones, con respecto a la de la revelación de Verbum, a mí siempre me ha llamado la atención cómo el concilio gira lo que es el concepto de verdad. Dios se revela, y Dios se revela como verdad para el hombre. Y ya la verdad no es un enunciado. Hasta a veces pensamos que la verdad es, decían los clásicos, adequatio rei ad intellectum, ¿no? Es la adecuación de la inteligencia a las cosas. Para Dei Verbum, la verdad no es un ente intelectual, la verdad es una persona. La verdad es Jesucristo, que se ha encarnado. Y por tanto, Él es la medida de la verdad de todas las cosas. Todas las cosas tienen que ser medidas a luz de Cristo. Por tanto, Él es la verdad. Cuando le pregunta Pilatos, ¿no? ¿Y quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿No? Él es camino, verdad y vida. Yo creo que es un tema muy interesante esta concepción personal de la verdad, y además una verdad que se ha encarnado, que se ha hecho carne, y por tanto que nos da la medida de todo lo humano, ¿no? Yo con esto lo engarzaría con otra de las grandes intuiciones que luego recoge el Papa Juan Pablo II en la Redemptor Hominis, ¿no? Cuando dice que el misterio del hombre queda oculto o no se revela si no es a la luz de Cristo, ¿no? En la luz de Cristo, el misterio del hombre es cuando adquiere la conciencia de su propia vocación, su propio destino, su propia grandeza, ¿no? De ahí lo hilaría con precisamente, si sabemos qué es el hombre, cuál es su altísima vocación a la luz de Cristo, Él es la referencia de todo lo humano y de todo lo social. En estos tiempos que estamos viviendo, tiempos convulsos de crisis, y los obispos hemos repetido muchas veces que no es una crisis meramente financiera y económica, eso es la punta del iceberg. En el fondo es una crisis antropológica, ética y cultural, y siempre la doctrina social de la Iglesia pone en el centro la persona humana, como medida también de las cosas sociales. También esto nace de esa intuición del concilio. Eso para dentro y para fuera de la Iglesia, ¿no? Y después, ciertamente, la liturgia, yo creo que a todos la liturgia nos fascina, ¿no? Porque es, ante todo, obra de Jesucristo, ¿no? Yo a veces tuve que dar algunas clases de liturgia en el seminario, me encomendaron las clases de liturgia, y a veces pues las escuelas me dicen, bueno, el liturgo dice que hagamos, digo, un momento, nosotros somos liturgistas, el liturgo es Jesucristo, la liturgia es obra suya, que nos asocia a su obra de alabanza al Padre, a su obra de santificación. Entonces yo creo que el concilio nos abre una forma maravillosa de vivir la liturgia.
Nosotros ya hemos vivido la liturgia del misal de Pablo VI, que conocemos, no hemos vivido la liturgia antigua, ¿no? Que evidentemente también está en consonancia con la nueva, tampoco es una nueva liturgia, ¿no? Pero ciertamente el concilio lo que dice también es eso que se llama en latín, ¿no? la participación consciente, ¿no? Y fructuosa de los fieles, ¿no? Entonces yo creo que también lo que hizo el concilio es renovar ese misterio de Cristo en la liturgia y hacer que los fieles tomen parte activa, que también diría que no se trata de hacer muchas cosas. A veces los párrocos, y lo que hemos sido también párrocos, tenemos la idea, bueno, como tenemos que participar, pues a ver, tengo 20 niños de catequesis, pues 20 peticiones y 5 ofrendas, todo el mundo haga algo. No se trata del activismo de hacer cosas, no, sino se trata de participar en ese misterio maravilloso, ¿no? de la obra santificadora de Jesucristo en la liturgia, a la que todos somos asociados y transformados, ¿no? Yo creo que el concilio nos da una visión muy hermosa de esto. Y otras consecuencias, el que la misma liturgia de las horas se ponga en lengua vernácula, que es la lengua que hablamos todos. A veces pensamos que el oficio era solo para los curas, ¿no? El oficio divino, y ¿no? El concilio quiere que todo el pueblo santo de Dios participe en esa liturgia y también en la liturgia de las horas como oficio de alabanza, oficio divino. Bueno, son tantísimas cosas, estos como algunas pinceladas que a mí se me ocurren así de bote pronto de este asunto. Sin duda. Previamente ha mencionado don Mario ese punto de la liturgia que al Papa le preocupa mucho, porque es verdad que ha habido algunas interpretaciones de como que la liturgia la hacemos nosotros, lo importante es que sea comprensible. ¿Cuál es el acento que el Papa nos recuerda? Que eso no es lo esencial, que lo esencial es que miramos hacia Dios, ¿verdad, don José? Sí, efectivamente, la liturgia es un don recibido, nunca es un don que nosotros nos inventamos o que nosotros generamos. En cuanto recibido, nos incorpora al misterio mismo de Dios. Y esta es la grandeza de la participación en la vida litúrgica. Es decir, que nos hacemos realmente contemporáneos de los misterios de la vida de Cristo. No es simplemente un recuerdo de los sucesos que los evangelios recogen de su vida, sino un hacernos nosotros contemporáneos de lo que ha ocurrido una vez en la historia. En la antigüedad cristiana de la liturgia se decía que era la vida del cielo en la tierra. Entrar en el espacio litúrgico, cuidar los momentos, los gestos, los signos, todo eso forma parte de nuestro modo de entrar en ella, de la participación en la liturgia. Y esto sin duda es fundamental. El Papa está poniendo mucho el acento en este punto. Es decir, una participación consciente, activa, fructuosa, como reclamó el Concilio Vaticano II, implica tomar conciencia del sentido del misterio. Entrar en la liturgia significa entrar en la esfera de Dios y ahí dejarnos llevar de manos de la Iglesia. El mismo concilio define la liturgia, como nos ha recordado don Mario, como el ejercicio del sacerdocio de Cristo. También se nos ha recordado de forma muy viva a partir del Concilio Vaticano II, y lo encontramos sin más en los textos del ritual del bautismo, que formamos parte de un pueblo que es de sacerdotes, de reyes, de los que ofrecen con su vida el culto agradable a Dios. Esto tiene su origen en la participación litúrgica, sin duda. Uno de los puntos, yo diría que está de fondo, quizá de todos los debates, es esa tensión entre que por un lado la Iglesia tiene conciencia, como se nos acaba de recordar, de haber recibido un tesoro que no es suyo y por tanto no puede traicionarlo, esa revelación, esa liturgia, pero a la vez está en diálogo con el mundo. Esa tensión de por un lado esa humildad, que nos hablaba antes don Gabino, de saber que Dios puede hablar de muchas formas, esa relación con otras religiones, el ecumenismo, todo ese esfuerzo que es evidente que el concilio hizo, que han hecho los papas posteriores al concilio, pero esas dos maneras, que entiendo que equivocadas de interpretarlo, por un lado, negarse a ese diálogo, pues esas personas que les parecen mal, los encuentros ecuménicos, el encuentro de Asís, etcétera, pero al extremo contrario, quizá mucho más extendido en nuestra cultura, de lo que llama el Papa la dictadura del relativismo. No hay verdad, entonces, bueno, la Iglesia propone una cosa, pues como tantas otras, que valen más o menos lo mismo. Nos daría una palabra para orientarnos un poquito entre esos dos extremos. Sí, ciertamente, quizá en el mundo de hoy, el Papa habla tantísimo de la importancia de la razón y de la importancia de la ley natural, una y otra como encuentro humano para todos. Al fin y al cabo, el mundo ha salido de las manos amorosas de Dios Padre y aunque después, pues por este misterio del pecado ha habido esta disgregación, esta Babel en el mundo, pero siempre queda esa semilla
esa conciencia, esa luz de la verdad, queda esa ley natural escrita en la naturaleza humana, en el corazón del hombre, y queda esa capacidad de conocer la verdad, al fin y al cabo la inteligencia, ese apetito de verdad, como la voluntad, ese apetito de bien, ¿no? Lo que ofrece la Iglesia, por tanto, es un servicio humilde. Yo tomaría dos pasajes evangélicos. Uno, el Señor cuando lava los pies a los discípulos, ¿no? Que es un gesto absolutamente impresionante, que incluso escandaliza a los discípulos, ¿no? Como tú, siendo el maestro, los lavas los pies, y Pedro se revela, ¿no? Y le dice: ahora no lo entiendes, Pedro, después lo entenderás. Y dice: yo, que soy el maestro, os he lavado los pies. Por tanto, quiere decir que siempre el llevar adelante esta tarea de ser maestro o de portar una verdad, siempre es un ejercicio de humildad, un ejercicio de servicio, ¿no? Y eso lo completaría con la escena que también el Papa ha repetido y en el Sínodo se ha repetido, del diálogo de Jesús con la samaritana. Cómo el Señor tiene siempre esa paciencia de ir atrayendo hacia sí a los hombres, ¿no? Con los que se encuentra, en este caso a esta mujer samaritana, cómo le va abriendo con paciencia al misterio de Dios y al misterio de su propia verdad. Yo creo que para nosotros hoy en día es una tarea ciertamente apasionante, ¿no? Proponer el Evangelio no se trata ni de adoctrinar ni de imponer, ¿no? Proponerlo con sencillez y además proponerlo con una coherencia y con un testimonio de vida. Como recordaba don José, siempre quedará de todos los santos, y hoy en día vemos cómo además son los testimonios los que mueven a tantas personas, ¿no? Como los decimos de muchas personas que su vida ha cambiado ante el misterio de Cristo y quieren ofrecer este misterio a los demás, sabiendo que hay una verdad, como decía antes, que es Cristo, que es una verdad personal a la que todos estamos convocados y que nos abre un horizonte nuevo de vida, una humanidad renovada totalmente por el misterio de Cristo. Muchas gracias. Aquí se nos va el tiempo volando. Esto parece que nos daría para mucho y ha sido un pequeño aperitivo, pero yo diría que ante todo este programa tiene que invitarnos a todos a releer el concilio. Porque muchas veces se dice, el concilio dice, bueno, ¿y dónde lo dice? Léalo usted, hombre, léalo usted. Yo diría a nuestros oyentes que tomen ese propósito en este año de la fe, esos grandes documentos que muchos se pueden convertir en oración, el Lumen Gentium, nos hablaba don José del capítulo 5, la vocación universal a la santidad. Hay párrafos preciosos en todo el concilio de directa aplicación espiritual. Pues que nos animemos a hacerlo, que profundicemos en el concilio, y hemos intentado pues irnos aproximando a él con la ayuda de don Mario Iceta, obispo de Bilbao. Muchas gracias, don Mario. Encantado, gracias a vosotros. Muchas gracias a don José Rico, obispo auxiliar de Getafe. Gracias a vosotros. Ambos obispos muy jóvenes, que uno nació cuando estaba concluyendo el concilio y el otro ya después, pero que recogen esos frutos de lo que pretendió el beato Juan XXIII, de lo que después Pablo VI, en esos años un poquito difíciles, fue aplicando, y sobre todo pues durante tantos años el pontificado de Juan Pablo II y ahora Benedicto XVI, que como nos decía don Mario, si es que 50 años no son nada en la historia de la Iglesia. Se suele decir que el Concilio de Trento, hasta que realmente caló, pasaron un siglo o dos, yo no sé cuántos, ¿verdad? Mucho. Por eso estamos todavía en ese tiempo posconciliar, y mañana vamos a seguir profundizando en el concilio. Mañana ya entramos en esas 4 grandes constituciones que antes nos decía don Mario, los cuatro pilares básicos del Vaticano II, con la ayuda de don Demetrio Fernández, el que ya veo por aquí atrás, y don Juan Antonio Aznárez, obispo auxiliar de Pamplona, don Demetrio, obispo de Córdoba. Y podéis seguirnos por la radio, podéis seguirnos por las imágenes, podéis venir a esta casa. Agradecemos a la Madre Superiora que está aquí, de las Esclavas de Cristo Rey, la casa de ejercicios. Tantas veces muchos hemos hecho y dirigido retiros y ejercicios en esta casa, de las Esclavas de Cristo Rey, en Arturo Soria 228 de Madrid. Mañana a las 8 de la mañana proseguimos. Pues gracias don José, gracias don Mario, gracias a todos los aquí presentes y a todos vosotros, queridos oyentes, por supuesto a Paloma Niño y a Javier Esquinas y a Yolanda, a la que devolvemos nuestra conexión. Muy buenos días. Han escuchado en Radio María un programa especial por el 50 aniversario del Concilio Vaticano II.
Radio María, la fuerza de la esperanza.